Bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de la historiatriz Te cuento una historia. Hoy con otro interesante relato. Eduardo VII, llamado así por sus súbditos, Bertie para sus familiares y amigos, el pacificador por fomentar las buenas relaciones entre Reino Unido y otros países, el tío de Europa por estar emparentado con la mayoría de las casas reales europeas, el rey playboy o el rey acariciador, para su larga lista de amantes. Os contaré su historia. Nació en el año 1841 en el Palacio de Buckingham de Londres, recibiendo los nombres, entre otros, de Alberto Eduardo. Fue el segundo hijo de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, pero el primer varón, y en consecuencia príncipe de Gales y heredero al trono en perjuicio de su hermana mayor. Con 7 años emprendió un riguroso programa educativo que lo debía preparar para su futuro como monarca, pero a diferencia de su hermana no sobresalió en los estudios. Eso sí, Bertie tuvo un don de gentes especial desde niño, era sociable y encantador. En 1860, y empezando a representar a la Casa Real, emprendió una gira de 4 meses por Canadá y Estados Unidos. Inauguraciones, colocaciones de primeras piedras, hasta incluso ver a Charles Blondin atravesar las cataratas del Niágara sobre la cuerda floja. Todo un triunfo. Su carisma y siempre buen humor aportaron muchos beneficios diplomáticos a su país. A su regreso viajó de nuevo para conocer a la princesa Alejandra de Dinamarca, con quien ya se había pactado un matrimonio. Alejandra, de gran belleza, le causó una muy buena impresión y la pareja simpatizó desde el primer momento. La boda se celebró 2 años después. Eduardo pretendía seguir una carrera militar, pero como heredero al trono sus rangos militares solo podían ser honorarios, por lo que asistió a algunas maniobras del ejército, pero únicamente con el fin de adquirir cierta experiencia. En una de esas maniobras y estando en Irlanda con la Guardia de Granaderos, sus compañeros introdujeron en su tienda a la actriz Nellie Clifden, para que el joven príncipe dejara de ser un novato en cuestiones amatorias, encuentro que se repitió en varias ocasiones durante las 10 semanas que permaneció allí. La información de este asunto llegó a la reina Victoria y a su marido, el príncipe Alberto, el cual le escribió una larga carta a su hijo reprochándole su comportamiento. No contento con ello, y por si no era suficiente, lo visitó a su regreso en Cambridge para hablar y aconsejarle acerca de su vida personal y de sus obligaciones como futuro monarca. Padre e hijo dieron un paseo bajo la lluvia. A su regreso a Buckingham, el príncipe Alberto, que ya estaba delicado de salud, contrajo la fiebre tifoidea y murió apenas 2 semanas después de la visita a su hijo. La reina Victoria estaba inconsolable y culpó a Eduardo de la muerte de su padre. Lo llamó frívolo, indiscreto e irresponsable y afirmó que nunca lo perdonaría. La reina vistió de luto por el resto de su vida y ordenó que prepararan ropa limpia junto a la cama cada mañana para su marido fallecido. A partir de esta época, Eduardo empezó su reputación de playboy. Tuvo muchas amantes, tanto antes como después de su matrimonio con Alejandra de Dinamarca, con la que se casó en 1863, cuando él tenía 21 años y ella 18. El príncipe se esforzó en ser discreto, pero no siempre lo consiguió. Los rumores y las especulaciones de la prensa salpicaban a la casa real para disgusto de su madre, con la que seguía manteniendo una relación distante, y de su esposa, que resignada miraba hacia otro lado. Uno de los escándalos más sonoros fue cuando fue citado como testigo, bajo amenazas de nombrarlo corresponsable, en el juicio de divorcio de un miembro del Parlamento británico. Se demostró
que visitaba a la esposa del parlamentario en su domicilio mientras éste estaba en la Cámara de los Comunes, aunque evidentemente no se pudo probar nada más y Eduardo negó haber cometido adulterio. Pocos años más tarde se vio obligado a comparecer como testigo ante un tribunal por segunda vez. Habiendo participado en un juego de cartas ilegal, uno de los jugadores demandó a sus compañeros por difamación tras ser acusado de hacer trampas. La demanda no tuvo éxito, pero el escándalo estuvo servido. Aun con todo ello, no hubieron cambios. El príncipe siguió disfrutando de sus aventuras amorosas y de los juegos de azar. Una de sus relaciones más comentada, además de la que tuvo con Jenny Jerome, más conocida como Lady Randolph Churchill, madre de Winston Churchill, fue con Alice Keppel. Alice era hija de un almirante retirado de la Marina Real Británica y estaba casada con George Keppel. El romance se llevó a cabo con pleno conocimiento del marido, que incluso se marchaba de la casa convenientemente cuando Eduardo la visitaba de forma regular. Alice Keppel era una mujer muy atractiva que había obtenido un mejor estatus a través de sus relaciones con hombres prominentes de la época. Pero tengamos en cuenta que las relaciones extramatrimoniales eran bastante comunes y aceptadas en algunos círculos concretos, siempre y cuando fueran discretas, cosa que algunas veces no se conseguía. No era raro que una mujer tuviera un amante o incluso varios, en beneficio propio o de la carrera profesional de su marido, dejando al descubierto la doble moral de la época victoriana. Alice fue solo una de las muchas amantes de Eduardo, pero su relación duró hasta el fallecimiento del rey. Su bisnieta, la bisnieta de Alice Keppel, es Camilla Parker Bowes, actual reina consorte del Reino Unido. Después de enviudar, la reina Victoria redujo sus apariciones públicas, ocupándose el príncipe Eduardo de estos menesteres, como la inauguración del puente de la Torre en 1894, la fundación del Royal College of Music o asistir a las carreras de caballos, a las regatas y a cualquier otra celebración pública. Durante este tiempo entabló relaciones de amistad con importantes personalidades, incluidos políticos de todos los partidos, hasta los que se consideraban republicanos, y viajó mucho. En una gira de 8 meses por la India, se comentó extensamente su costumbre de tratar a todas las personas por igual, independientemente de su clase social o su color de piel, y se quejó del trato que los funcionarios británicos daban a los nativos. El resultado del viaje fue un éxito y su madre recibió el título de emperatriz de la India, pero siguió sin permitirle un papel activo en el funcionamiento del país hasta poco antes de su fallecimiento. Eduardo vivía una vida rodeada de lujos, una vida de excesos muy alejada de la que tenían la mayoría de sus súbditos, pero su carisma, su encanto personal con personas de todos los niveles de la sociedad y su condena a cualquier prejuicio de clase o racial lo convirtieron en uno de los miembros de la realeza más querido. Sediento de placeres, no se conformaba con sus innumerables amantes. Viajaba lejos de la capital británica y recorría los burdeles más lujosos de Europa. Su favorito era Le Chabanais en París, un exclusivo burdel cerca del Museo del Louvre que fue centro de encuentro de grandes personalidades de la política y las artes. El vestíbulo estaba diseñado como una cueva con las paredes de piedra. Los dormitorios estaban tematizados y lujosamente decorados. La habitación hindú era la favorita de Eduardo y la que tenía reservada. Allí, en su particular paraíso, había una bañera de cobre adornada con una figura mitad cisne, mitad mujer, en la que el agua era reemplazada por champán. Bañera que fue comprada años más tarde por un anticuario y vendida por 112.000 francos en 1972 a Salvador Dalí. Como su gran apetito no se limitaba solo a temas carnales,
Tenía además un problema de sobrepeso. Su gran perímetro de cintura le impedían cada vez más hacer realidad sus fantasías sexuales, por lo que le encargó a Louis Soubrier, un ebanista parisino experto en mobiliario de lujo, una silla especial a la que Eduardo llamó la silla del amor. Una silla de la que después existieron varias réplicas los años en los que el burdel Le Chabanais permaneció abierto, aunque la que utilizó el príncipe se encuentra actualmente en el Museo del Sexo de Praga. No se sabe muy bien cómo funcionaba este trono alternativo, esta especie de diván ergonómico, pero se ha sugerido que podría estar fabricado para que el futuro rey pudiera estar con una o dos mujeres a la vez sin cansarse demasiado y sin poner en peligro la integridad física de sus acompañantes por aplastamiento. Cuando la reina Victoria murió en enero de 1901, Eduardo le sucedió en el trono como rey del Reino Unido, emperador de la India y rey de los dominios británicos. Había sido heredero directo durante 59 años, más que ninguno de sus predecesores, superado más tarde por su tataranieto, el actual rey Carlos III del Reino Unido. Eduardo VII y su esposa Alejandra de Dinamarca fueron coronados en la abadía de Westminster un año más tarde. Su reinado, que coincidió con la llegada de un nuevo siglo, fue conocido como la era eduardiana, en la que consiguió en muy poco tiempo un gran reconocimiento por parte del pueblo inglés. Reinó solamente durante 9 años, pero fue una época tensa para el continente europeo en la que desempeñó un papel importante en la modernización del ejército británico y en las relaciones diplomáticas con otros países, sobre todo con Francia, con la concertación del Entente Cordial, un tratado de no agresión que puso fin a la rivalidad colonial. Por esta y otras cuestiones fue conocido popularmente como el pacificador, y es que Eduardo VII influyó de manera considerable en la política internacional de comienzos del siglo XX al estar emparentado con casi todas las monarquías europeas, por lo que también se le conoció como el tío de Europa. Como antecedentes, su madre, la reina Victoria, también recibió el sobrenombre de abuela de Europa, puesto que fueron sus 9 hijos y 26 de sus 42 nietos los que se casaron con otros miembros de la realeza o de la nobleza europea. Eduardo volvió a participar de las ceremonias tradicionales como la apertura del Parlamento que su madre había dejado de lado, y fundó nuevas órdenes honorarias como la del Mérito para reconocer las contribuciones a las artes y a las ciencias. En temas políticos mantuvo algunas opiniones muy liberales para su época, aunque no apoyó nunca el sufragio femenino. Siguió con sus problemas de sobrepeso, acudiendo cada verano a algún prestigioso balneario como Marienbad en Bohemia para combatir la obesidad y los dolores. Aun con ello, era un purista del buen vestir, un hombre elegante que imponía moda y al que los caballeros copiaban sus atuendos. Puso de moda el sombrero Homburg y el tweed, un tejido de lana cálido y resistente originario de Escocia. La tradición masculina de dejar sin abrochar el botón inferior de los trajes de chaqueta también está vinculada a Eduardo VII, quien dejó de hacerlo por comodidad debido a su gran circunferencia abdominal y todo el mundo copió. El 6 de mayo de 1910, estando enfermo de bronquitis y sin dejar de fumar sus cigarros, sufrió un infarto y falleció en Londres, en el Palacio de Buckingham, el mismo que le vio nacer, siendo sucedido por su hijo Jorge V, el cual escribió: «Estoy abrumado por el dolor y tengo el corazón roto. He perdido a mi mejor amigo y al mejor de los padres. Nunca tuve una sola palabra de enfado con él». Y es que hay que reconocer que como rey y con sus antecedentes resultó mucho mejor de lo que se esperaba. Tuvo un enorme entusiasmo por el placer que le valió otros apelativos como el de Rey Playboy, pero llegado el momento también tuvo un gran sentido del deber. Su don de gentes, su diplomacia, marcaron su reinado,
pero sus dos grandes pasiones fueron indiscutiblemente la comida y las mujeres. Fue enterrado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Y llegamos al final de nuestra historia por hoy. Si te ha gustado, te agradezco un like y la suscripción a este canal. Nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.